Capítulo 1. El acuerdo. El día en que mi esposa me hizo firmar el contrato de no amor fue un lunes por la mañana. No era un documento sentimental ni un manifiesto de desapego, sino un acuerdo legal, redactado por los mejores abogados corporativos de la ciudad. El olor a tinta y papel caro llenaba el despacho de su oficina, un espacio tan frío y minimalista como la reputación de su dueña. Valeria estaba sentada detrás de su imponente escritorio de caoba, la luz de la gran ventana proyectando una silueta perfecta. Llevaba uno de sus trajes sastre impecables, su rostro una máscara de profesionalismo absoluto. Léelo con atención, Daniel, dijo, su voz resonando con la autoridad de una directora ejecutiva que maneja un imperio global. Y lo leí. Cada cláusula era más absurda que la anterior. Estipulaba que nuestra relación, a partir de ese momento, sería puramente contractual. Prohibía explícitamente cualquier demostración pública o privada de afecto, cualquier expectativa de intimidad romántica y, lo más insólito de todo, cualquier sentimiento de amor. El acuerdo era un reflejo de su mente, una estrategia de negocios aplicada a la vida personal, diseñada para mitigar riesgos y maximizar la eficiencia. El pretexto era simple y, a la vez, insondable. Nuestros roles en la compañía, y la dinámica de poder que eso implica, requieren una relación libre de complicaciones emocionales, había explicado. El matrimonio es una sociedad, y esta sociedad debe ser lo más productiva posible. Las emociones son un pasivo. Yo era el arquitecto principal en su empresa de bienes raíces, de Angelo Holdings, y ella era la CEO que la dirigía con mano de hierro. Nuestro matrimonio había sido una sorpresa para todos, un rayo de luz en un cielo nublado, o eso creía yo. Ella lo veía de otra manera, como una fusión de activos, supongo. Valeria era un enigma. Durante las reuniones de la junta directiva, su presencia dominaba la sala. Sus decisiones eran frías, lógicas, siempre un paso por delante de la competencia. Pero en los pocos momentos que pasábamos solos, había un brillo fugaz en sus ojos, una curva casi imperceptible en la comisura de sus labios que sugería algo más. Algo que el contrato negaba rotundamente. A pesar de la frialdad de su propuesta, no sentí miedo ni resentimiento. Sentí curiosidad. ¿Qué la llevaba a esta extravagancia? ¿Un trauma del pasado? ¿Una fobia al compromiso emocional? No lo sabía, pero firmé. Y, mientras lo hacía, no pude evitar notar un pequeño temblor en su mano cuando ella deslizó el documento a mi lado. Por un instante, la máscara se agrietó. Lo que yo no sabía, y lo que el contrato ocultaba, era la verdad que se escondía detrás de la superficie. Lo que ella no me dijo, y que mis amigos y colegas no se atrevieron a decir, era que esta mujer, esta implacable CEO que me había propuesto un matrimonio sin amor, me había estado persiguiendo en secreto durante años. Su obsesión por mí había comenzado mucho antes de que yo siquiera conociera su nombre, mucho antes de que el mundo conociera el mío. Capítulo 2. El origen de una obsesión. La primera vez que la vi, estaba en el campus universitario. Yo, un estudiante de arquitectura recién llegado, estaba enfrascado en un proyecto de diseño paisajístico. Ella, por lo que supe más tarde, era una de las prodigios de la Facultad de Negocios, una futura magnate en ciernes que se movía entre los pasillos con una seguridad que intimidaba. No la noté en ese momento, pero ella a mí sí. Unos años después, un viejo amigo de la universidad, ahora en las altas esferas de su corporación, me confesó una historia que en ese momento me pareció una anéfora más de sus excéntricos chistes. Me dijo que Valeria me había visto en el campus, absorto en mi trabajo, con una sonrisa en mi rostro mientras trazaba planos de un jardín. Y, por alguna razón, se había quedado grabado en su memoria. Nuestras vidas se separaron. Yo me gradué y trabajé para una pequeña firma de arquitectos, dedicando mi vida a construir sueños a pequeña escala. Ella se lanzó al mundo corporativo, ascendiendo a una velocidad meteórica, transformando de Angelo Holdings en una potencia global. Pasaron 10 años sin que nuestros caminos se cruzaran de nuevo, pero ella, aparentemente, había mantenido un rastro de mí. Un rastro digital, silencioso y discreto. Me había buscado en las redes sociales, había seguido mi trabajo y, según la historia de mi amigo,
Había contratado a una de mis excompañeras de trabajo solo para saber que también me estaba yendo profesionalmente. La información llegaba a ella de manera casi subliminal, como una corriente subterránea que alimenta un río sin que el mundo lo note. La verdadera historia de nuestra unión comenzó con una propuesta de negocios. Mi pequeña firma fue contratada por De Angelo Holdings para diseñar el complejo de oficinas más ambicioso de su historia. La primera reunión con la CEO, Valeria De Angelo, fue un shock. Su presencia era magnética, su intelecto formidable. No me reconoció de la universidad, o al menos eso pensé, y se mantuvo distante, puramente profesional. Me llamó la atención, por supuesto, su belleza y su cerebro, pero la idea de algo más era impensable. No encajaba en su mundo. Pero a medida que el proyecto avanzaba, las líneas se volvieron borrosas. Las reuniones de negocios se extendían hasta altas horas de la noche, y las conversaciones se deslizaban sutilmente hacia temas personales. Una noche, mientras revisábamos unos planos, ella me preguntó sobre mi vida. No con curiosidad casual, sino con una intensidad que me tomó desprevenido. Me preguntó sobre mis sueños, sobre mis pasiones, sobre la razón detrás de mi pasión por el diseño de espacios verdes. Sus ojos, normalmente tan fríos y calculadores, brillaban con una luz que no había visto antes. Esos momentos eran raros y fugaces, pero existían. Y siempre, después de uno de ellos, ella volvía a su papel de CEO con una velocidad asombrosa, como si se hubiera dado cuenta de que había bajado la guardia por un instante. Fue en una de esas noches que me propuso matrimonio. No fue una petición romántica, sino una oferta, una sociedad que, según ella, era la culminación lógica de nuestra colaboración profesional. Y ahora aquí estábamos, en un matrimonio con un contrato de no amor, un documento que me ataba a ella de una manera que yo ni siquiera podía comenzar a comprender. Capítulo 3. La máscara resquebrajada. La fachada del contrato de no amor se mantuvo durante semanas, una extraña danza de formalidad en un hogar que, por definición, debería ser íntimo. En la mansión de Angelo, cada interacción era medida. Nuestros desayunos eran conversaciones sobre las finanzas de la empresa, nuestros paseos vespertinos por el jardín eran oportunidades para discutir la logística de un nuevo proyecto. No había besos de buenos días ni abrazos de buenas noches. Éramos colegas compartiendo una residencia. Un día, mientras trabajaba en los planos de un rascacielos en mi estudio personal en casa, una pieza de metal afilada se deslizó de mi mano. Me corté la palma, un corte profundo y doloroso. Dejé escapar un juramento y me levanté para buscar un botiquín. En ese momento, Valeria entró, con su teléfono en la mano, a punto de hacer una llamada de conferencia. Sus ojos se fijaron en la sangre que goteaba de mi mano. La máscara del aseo se rompió por un segundo. Su rostro se descompuso en una expresión de alarma, una emoción que nunca le había visto. Soltó el teléfono, que cayó con un ruido sordo sobre la alfombra, y se acercó a mí a pasos rápidos. No dijo una palabra, pero su acción habló más alto que cualquier expresión. Tomó mi mano herida con una delicadeza que no le correspondía, su toque suave como un susurro. Dejó escapar una serie de instrucciones precisas y concisas. Necesitas desinfectar esto de inmediato. Necesitas una venda. No te muevas. Yo iré por las cosas. Se movía con una rapidez y eficiencia que le era natural, pero su urgencia tenía un matiz que no era solo profesional. Era personal. Regresó con un botiquín de primeros auxilios y, con una concentración total, limpió la herida. Sus ojos, normalmente tan fríos, estaban fijos en mi mano. Su respiración era superficial, como si la intensidad de la situación la hubiera afectado. Me venda la mano con una destreza sorprendente, sus dedos rozando los míos, un contacto que, aunque breve, se sentía íntimo y, para mí, era totalmente nuevo. Cuando terminó, se levantó sin decir una palabra y regresó a su oficina, dejando su teléfono en el suelo. Me quedé solo, mirando mi mano vendada, sintiendo el calor de su toque mucho tiempo después de que se fuera. Este incidente fue un punto de inflexión. Empecé a notar cosas que antes había pasado por alto. Un pequeño plato de mis galletas favoritas que aparecía en mi estudio cuando yo trabajaba hasta tarde.
La temperatura de mi taza de café siempre era perfecta, ni muy caliente ni muy fría. Una vez, entré a la sala de música que yo rara vez usaba y encontré una partitura de mi compositor favorito en el piano. Pequeños actos de cuidado que no encajaban en la narrativa del contrato de no amor. Eran pistas, migajas de pan que me llevaban a una verdad que se me había escapado, una verdad que la fría armadura de Valeria se esforzaba tanto por ocultar. Y con cada una de esas pistas, la curiosidad en mi corazón crecía. Sabía que había una historia detrás de su fachada, una historia de obsesión, de deseo, de un amor tan profundo que la había llevado a inventar un contrato para negarlo. Capítulo 4. Las migajas de pan. Desde el incidente con la herida, mi percepción de nuestra vida juntos cambió radicalmente. Lo que antes era un fondo de rutina contractual, ahora se había convertido en un campo minado de pequeños misterios. Comencé a prestar atención a cada detalle. Las galletas de avena con chispas de chocolate, por ejemplo. Eran mis favoritas, y solo las había mencionado de pasada en una conversación hace meses. Sin embargo, aparecían en mi estudio cada 2 noches. El café por la mañana, servido por el personal de la casa, siempre tenía la cantidad exacta de leche de almendras que me gustaba. Una tarde, mientras buscaba un libro en la biblioteca personal de Valeria, una colección de tomos de economía y finanzas, encontré algo que no encajaba. Era un pequeño álbum de fotos, cuidadosamente escondido detrás de una serie de informes anuales de la empresa. Lo abrí con el corazón palpitando, sintiéndome como un espía en mi propia casa. El álbum estaba lleno de fotos, pero no de las típicas vacaciones familiares o eventos de la alta sociedad. Eran fotos de mí. Una de ellas era del campus universitario, yo, de espaldas, inclinado sobre una mesa de dibujo. Otra era del exterior de la pequeña firma de arquitectos donde trabajé por primera vez, con mi silueta borrosa en el fondo. Había una foto de un café que solía frecuentar cerca de mi antiguo apartamento, con una nota adhesiva en la parte de atrás, lo ve allí todos los días a las 8:15 de la mañana. Mi nombre estaba tachado en cada foto, como si no quisiera reconocer que era yo. El hallazgo era impactante, una evidencia de que su interés en mí no era una repentina fusión de activos. El contrato no era el comienzo de nuestra relación, era la culminación. El descubrimiento me dejó perplejo. ¿Por qué el secreto? Si ella me había estado persiguiendo durante años, ¿por qué el contrato? ¿Por qué la fachada de frialdad? Mis pensamientos se aceleraban. ¿Era un juego de poder? ¿Una forma de protegerme de algo? ¿O era una manifestación de una inseguridad que se negaba a admitir? La idea de que una mujer tan poderosa y segura como Valeria pudiera albergar una inseguridad tan profunda era desconcertante. Esa noche, cuando ella llegó a casa, la miré con nuevos ojos. La vi en su traje de poder, su postura perfecta, su rostro sereno, y debajo de todo eso, vi la estudiante que había tomado una foto de mí de espaldas en el campus, la mujer que me había seguido en las sombras. La persona que había guardado mis galletas favoritas en su memoria y había llenado un álbum de fotos con mis momentos más mundanos. Sentí una punzada de compasión por ella, por el peso de su secreto y por la soledad que debía haber sentido al mantenerlo. La noche terminó como siempre, con una conversación profesional sobre las próximas negociaciones. Pero para mí, el subtexto era completamente diferente. Ahora, cada palabra que salía de sus labios, cada gesto que hacía, era analizado a través del filtro de lo que había descubierto. Me di cuenta de que su contrato de no amor no era una declaración de su falta de sentimiento, sino una forma de enmascarar la intensidad del mismo. Era una ironía cruel, una paradoja. Y me di cuenta de que, para entender la verdad detrás de Valeria de Ángelo, tendría que sumergirme en el enigma que era su pasado. Capítulo 5. El fantasma del pasado. La aparición de Elías Vance fue una perturbación en el universo cuidadosamente controlado de Valeria. Elías, un magnate de la tecnología con una reputación de tiburón y un pasado complicado con De Angelo Holdings, se presentó en la gala benéfica de la compañía. Valeria, normalmente inquebrantable, se puso rígida al verlo. La tensión entre ellos era palpable. Me presentó a Elías con una formalidad fría, pero él me miró con una curiosidad que me hizo sentir incómodo.
Así que tú eres el arquitecto, dijo, sus ojos entrecerrados. He oído mucho sobre ti. Siempre en los lugares correctos en el momento correcto. Su tono era ambiguo, casi burlón. Valeria interrumpió la conversación abruptamente, arrastrándome a otra parte de la sala. Unos días después, Elías me llamó. Me invitó a almorzar, con el pretexto de discutir un posible proyecto. Acepté, impulsado por una mezcla de curiosidad y un mal presentimiento. En el restaurante, su sonrisa era una mezcla de encanto y malicia. Quiero ser claro, Daniel, dijo, no me interesa un proyecto con De Angelo. Me interesa saber más sobre la mujer que dirige esa compañía y el hombre que se casó con ella. Elías continuó, contando una historia que, para él, era un chisme jugoso, pero que para mí era una pieza vital del rompecabezas. Me contó que él y Valeria habían competido por la misma posición de liderazgo en una compañía de tecnología hace una década. Él había ganado. Valeria se había retirado de esa compañía y, poco después, se había unido a De Angelo Holdings. Pero Elías, un hombre que no se olvidaba de las derrotas, había seguido de cerca su carrera. Valeria es una estratega maestra, dijo Elías, con un brillo en sus ojos. Ella no toma decisiones por capricho. Cada movimiento que hace es calculado. Y hay una cosa que he notado en su carrera, una constante. Cada vez que tenía un problema, un proyecto fallido, un bache en el camino, tu nombre aparecía de alguna manera. Recuerdo que contrataste a una de mis ex empleadas para un puesto de bajo nivel, solo porque te había conocido en un café, y que te había visto varias veces en el campus de la universidad. Dejaba pequeñas cosas para que las recogieras. Su voz se volvió más seria. Ella siempre ha sido una cazadora, Daniel. Y tú eres su presa. Solo que no te das cuenta. Las palabras de Elías cayeron como piedras sobre mí. Ella es la mujer más poderosa que conozco, Elías. No necesita un juego de poder, respondí, defendiendo a Valeria instintivamente. Él se rió. No es un juego de poder, Daniel. Es mucho más complicado que eso. Es una obsesión. Me dejó con esas palabras, que resonaron en mi cabeza como un eco. Las migajas de pan que había estado recogiendo, las fotos, el café, las galletas, no eran casualidad. Eran parte de un plan maestro. Valeria, la mujer que me había hecho firmar un contrato para prohibir el amor, había pasado años de su vida asegurándose de que nuestros caminos se cruzaran, de que nuestro matrimonio fuera inevitable. El contrato no era un acuerdo de no amor. Era su último y más desesperado intento por controlar la única cosa que no podía controlar, el corazón. Capítulo 6. La investigación. Las palabras de Elías resonaron en mi mente durante días. Una cazadora. Y tú eres su presa. La idea, aunque perturbadora, era la única que tenía sentido. La fachada de fría profesionalidad de Valeria, el contrato, los pequeños actos de bondad, todo se entrelazaba en una narrativa que era más compleja y fascinante de lo que yo podría haber imaginado. Tenía que profundizar. Regresé al álbum de fotos que había encontrado. Esta vez, lo examiné con una meticulosidad renovada. Cada imagen, cada nota, cada tachón de mi nombre era una pista. Una de las fotos era de un evento de caridad al que yo había asistido hace 5 años. La foto me mostraba de perfil, hablando con un colega. En el fondo, en una esquina casi imperceptible, había una mujer con un vestido de gala, su rostro borroso, pero con los ojos fijos en mí. Podría haber sido cualquiera, pero mi instinto me decía que era ella. Decidí ir un paso más allá. Me puse en contacto con mi amigo de la universidad, el que me había contado sobre el interés de Valeria. Él, ahora un gerente de alto nivel en De Angelo, me dio más detalles, con la condición de que nunca mencionara su nombre. Me contó que Valeria había creado un grupo de investigación en la empresa. Un equipo de 2 o 3 personas que se encargaban de mantener un registro de los competidores más prometedores en la industria del diseño y la arquitectura. El proyecto, me dijo, había sido una de las primeras cosas que Valeria había creado al llegar a la empresa, incluso antes de que la mayoría del personal la conociera. Y el único nombre que aparecía regularmente en los informes era el mío.
Mi corazón se hundió. Mi vida, mis proyectos, mis movimientos profesionales, todo había sido monitoreado. No de una manera nefasta, sino con una dedicación y un propósito que me daban escalofríos. Empecé a indagar más a fondo. Encontré antiguos correos electrónicos en los archivos de la compañía sobre el proyecto para el cual me contrataron, que habían sido enviados con meses de antelación al inicio del proyecto. El correo electrónico decía: el proyecto de De Angelo no está listo, pero el arquitecto lo está. Queremos que el arquitecto Daniel Smith sea nuestro socio. Si no lo es, busquen otros proyectos y hagan que se unan a nuestra empresa. El correo estaba firmado por Valeria, su firma digital, la misma firma que ahora veía a diario en los documentos que firmaba. Descubrí que mi matrimonio no era el resultado de un encuentro casual en un bar, o una fiesta o incluso una propuesta de negocio. Era el resultado de años de planeación meticulosa y cuidadosa. La realidad era que ella había construido una vida entera para nosotros, una vida que yo no sabía que estábamos viviendo. El contrato de no amor era su intento de mantener la distancia entre nosotros, de mantener el control sobre la situación. Ella quería que el mundo la viera como la líder fría y controladora que era, y que yo la viera de la misma manera. El contrato era una barrera, una forma de protegerse del caos de las emociones. Y, sin embargo, con cada pista que descubría, me daba cuenta de que la verdad era mucho más complicada. No era una simple estrategia de negocios, era una historia de amor tan profunda y tan compleja que se había convertido en una obsesión. Y ahora, yo estaba en el centro de ella. Capítulo 7. El secreto en el diario. La búsqueda de respuestas me llevó al rincón más privado de la mansión, el estudio personal de Valeria, un lugar donde solo ella y sus documentos de negocios tenían acceso. A pesar de los candados y la seguridad de la casa, no fue difícil encontrar una llave de repuesto. Era el mismo tipo de llave que se usaba en la oficina. Por supuesto, no era una coincidencia, era parte de su obsesión. Entré en el estudio una noche, mientras ella estaba en un viaje de negocios. La habitación era un reflejo de su mente, ordenada, eficiente y llena de documentos de negocios. Pero en el fondo del cajón de su escritorio, debajo de los informes financieros y los documentos legales, encontré un pequeño libro encuadernado en cuero. No era un diario, sino un libro de notas, o eso parecía. Pero cuando lo abrí, encontré algo completamente diferente. Las primeras páginas eran notas sobre sus metas profesionales. Pero luego, la letra cambiaba y el tono se volvía más personal. El proyecto está avanzando. Daniel parece más interesado de lo que pensé. Su sonrisa, la forma en que su cabello le cae sobre sus ojos cuando se concentra, es lo más hermoso que he visto. La fecha era de hace 3 años. Seguí leyendo. Cada página era una ventana a su mente, un mapa de su obsesión por mí. Los primeros años, ella lo veía como una simple fascinación. Creo que me he enamorado, aunque no estoy segura de lo que es, escribió en una página de hace 5 años. Pero sé que si no hago nada, se irá. Y eso es lo único que me aterra. Valeria había luchado con su obsesión, había tratado de negarla. Había tomado decisiones de negocios que, en retrospectiva, estaban diseñadas para ponernos en el mismo camino, para que yo fuera su socio. Contraté al gerente de la firma de Daniel. Se dio cuenta de que no tenía futuro y quería algo más grande. Él me dijo que Daniel era un genio con la arquitectura y que su corazón y alma estaban en cada uno de sus proyectos. Le di un trabajo, pero mi mente estaba en Daniel. Una página me dejó sin aliento. Era la fecha de la primera vez que la había visto en la universidad, la foto que había tomado de mí, de espaldas. Mi corazón se detuvo. Mi mente se vació. Sentí una conexión con ese chico que ni siquiera conocía. Necesito saber quién es. Necesito saber si es real. En las últimas páginas, el tono era más amargo. Hemos firmado el contrato. Es lo mejor. Es lo único que nos mantendrá a flote. Si Daniel supiera la verdad, si supiera lo obsesionada que estoy, se iría. Es lo único que puedo hacer para mantenerlo cerca de mí. El contrato, el acuerdo que yo había creído que era para protegernos del fracaso,
era en realidad para protegerme a mí de su amor, para protegerla a ella de mi rechazo. Cerré el diario, mis manos temblando. La historia que me había contado Elías, la historia que yo mismo había descubierto, era real. Pero no era una historia de depredador y presa. Era una historia de amor, de una mujer que tenía miedo de amar y ser amada. El contrato, su fachada de frialdad, eran solo defensas, muros que había construido para protegerse del caos de sus propias emociones. La mujer que yo creía conocer, la fría y calculadora Seo, no existía. Y ahora, por primera vez, me sentía más cerca de la mujer que se escondía detrás de la máscara. Capítulo 8. La confrontación. Valeria regresó del viaje de negocios a la mañana siguiente. Entró por la puerta, con su habitual postura impecable, su rostro un cuadro de serenidad profesional. Pero algo en mí había cambiado. Ya no la veía como la Seo formidable, sino como la mujer vulnerable que había leído en el diario. Esperé hasta la noche. La encontré en la biblioteca, revisando unos documentos. La luz de la lámpara de escritorio iluminaba su rostro, revelando la tensión en su mandíbula. Le tendí el álbum de fotos, el que yo había descubierto en el cajón de su escritorio. Lo abrió, su rostro sin emociones, hasta que vio las fotos, y su cuerpo se tensó. Daniel, ¿qué es esto?, preguntó, su voz una mezcla de alarma y furia. Es la verdad, le dije. Y quiero saber por qué. Quiero saber por qué me hiciste firmar un contrato de no amor si habías pasado años persiguiéndome. Si habías planeado cada detalle para que termináramos juntos. Ella no respondió de inmediato. Su silencio era un abismo, un muro que yo sabía que estaba a punto de derrumbarse. Finalmente, habló, su voz un susurro. No lo entiendes, Daniel. Te equivocas. ¿Me equivoco?, le pregunté, mi voz subiendo un poco. Tengo las fotos, los correos electrónicos. Tengo tu diario. Sé que no fue una coincidencia. Sé que planeaste todo esto. ¿Por qué el contrato? ¿Por qué la fachada de frialdad? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Ella cerró el álbum con un golpe seco, como si quisiera que la realidad que había revelado desapareciera. Se levantó de su asiento y se acercó a la gran ventana, sus espaldas a mí. Porque soy una estratega, Daniel, dijo, su voz recuperando algo de su habitual frialdad. Y las emociones son un pasivo. No puedo permitirme ser vulnerable. No puedo permitirme ser débil. ¿Y crees que amar es una debilidad?, le pregunté, mi voz suave, llena de un dolor que no había sentido antes. Me hiciste firmar un contrato para prohibir algo que tú misma sentías. ¿No te das cuenta de lo absurdo que es eso? Ella se volteó para mirarme. Sus ojos, normalmente tan inexpresivos, estaban llenos de lágrimas. La máscara se había roto por completo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, silenciosas, revelando la vulnerabilidad que había estado escondiendo por tanto tiempo. Tenía miedo, dijo, su voz un susurro. Tenía miedo de que si te mostraba quién era realmente, te asustarías. Te irías. Tenía miedo de perderte. Y el contrato era mi forma de asegurarme de que no me iría, de que no huiría. Era mi forma de protegerme del dolor de no poder controlar algo tan volátil como el amor. Me acerqué a ella, el corazón latiendo con una mezcla de conmoción y compasión. Puse mi mano en su mejilla, y ella se inclinó hacia mi toque, como un ser humano hambriento de calor. Por primera vez en nuestra relación, nuestras vidas no estaban definidas por un documento legal, sino por la verdad de nuestras emociones. Capítulo 9. La revelación. El aire en la biblioteca se había vuelto denso, cargado de una intimidad que no conocíamos. Las lágrimas de Valeria caían silenciosamente, rompiendo la imagen de la inquebrantable Seo. Era solo una mujer, y una que había estado cargando un peso insondable. La sujeté con mis brazos, y por primera vez en años, ella se dejó ir. Su cuerpo, normalmente tan rígido y controlado, se relajó contra el mío. Entre sollozos, me contó la historia completa. El momento en la universidad, cuando me vio por primera vez. La forma en que mi sonrisa despreocupada, la pasión en mis ojos mientras trabajaba en mi proyecto, la habían cautivado.
Ella, una estudiante que se había dedicado a los negocios desde que tenía memoria, no había conocido la idea de una vida que no estuviera guiada por las finanzas. Yo era un enigma. No entendía lo que sentía, susurró. Era un sentimiento que me asustaba. Era algo que no podía cuantificar, ni controlar, ni siquiera entender. Así que hice lo único que sabía hacer. Lo convertí en un proyecto. Te investigué, te seguí, me aseguré de que nuestros caminos se cruzaran. Y cuando te conocí, la realidad era más abrumadora que cualquier fantasía que hubiera tenido. No podía controlarte, no podía controlarme a mí misma. Y el contrato era mi forma de mantener el control. Una forma de mantenerte cerca sin exponerme a la vulnerabilidad de amarte. Me di cuenta de que su miedo no era a mí, sino a su propia capacidad de amar. Había vivido toda su vida en un mundo donde el poder y el control eran las únicas métricas de éxito. El amor era un riesgo que no podía permitirse. Y así, había construido un elaborado muro de excusas, de reglas, de contratos para protegerse del caos de sus propias emociones. Su amor por mí era tan grande que le aterraba. ¿Por qué no me lo dijiste?, le pregunté, mi voz suave. Si me amabas, ¿por qué el secreto? Ella levantó la mirada, sus ojos todavía rojos, pero con una luz de honestidad que no había visto antes. Porque creí que te asustaría. Creí que te irías. Siempre lo hiciste en mi mente. Te imaginé huyendo, pensando que era una psicópata. No quería eso, no quería que pensaras eso de mí, pero ¿qué otra cosa podría pensar? Apreté su mano. No eres una psicópata, Valeria. Eres la mujer que me amó tanto que construyó un mundo entero solo para estar conmigo. El contrato no era un acuerdo de no amor. Era un acuerdo de protección. Y la única persona a la que protegías eras tú misma. A tu corazón. Las palabras flotaron en el aire. El silencio era diferente. Ya no era un silencio lleno de secretos y distancia, sino de una nueva comprensión. El pasado, el presente, las preguntas que me atormentaban, todo encajaba en su lugar. No había más barreras, no había más secretos. Solo la verdad, desnuda y cruda, de una mujer que había aprendido a amar, pero que no sabía cómo expresar ese amor. Y ahora, yo tenía el honor de ser el único en el mundo que conocía a la verdadera Valeria, y el único que podía ayudarla a derribar los muros que había construido. Capítulo 10. El comienzo de la verdad. La verdad, una vez revelada, no nos dio un final feliz de inmediato. En cambio, nos dio un nuevo comienzo, un terreno completamente nuevo para explorar. El contrato de no amor todavía colgaba sobre nuestras cabezas, una reliquia de un tiempo de malentendidos y secretos. Sin embargo, su poder ya había desaparecido. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para ambos. Valeria, despojada de su máscara, era una persona diferente. Era más risueña, más abierta. Me contó historias de su infancia, de sus luchas en la universidad, de sus sueños de ser la mejor. Y yo, por mi parte, le conté sobre mi pasión por la arquitectura, mi deseo de construir espacios que reflejaran la vida y el alma de las personas. Nuestras conversaciones ya no eran sobre las ganancias y las pérdidas de la empresa, sino sobre nuestros miedos, nuestros sueños y nuestras esperanzas. Valeria me mostró el álbum de fotos que había estado escondiendo durante años. Me contó la historia detrás de cada foto, de cada momento en que había estado cerca de mí sin que yo lo supiera. Esta foto, por ejemplo, dijo, señalando una foto de mí riendo con unos amigos en un bar. Estaba tan celosa. Sabía que no debía estar allí, que no debía estar observándote, pero no pude evitarlo. En otra foto, yo estaba en una cafetería, leyendo un libro, ajeno al mundo. Esta fue la primera vez que vi tus ojos. Eran más brillantes de lo que imaginaba. La confesión de su obsesión, que al principio me había aterrorizado, ahora se sentía como una revelación, un testimonio de la profundidad de su amor. Ella no era una mujer controladora. Era una mujer que tenía un miedo profundo a perder a la única persona en el mundo que ella creía que la podía hacer sentir vulnerable. El contrato era su último intento por mantenernos juntos.
Una tarde, mientras estábamos en su estudio, ella miró a la pila de papeles sobre su escritorio. Se rió. Solía creer que esto era todo lo que importaba. Las finanzas, el poder, el control. Ahora, me doy cuenta de que todo eso es una distracción. La vida real es mucho más complicada y más hermosa que cualquier balance general. Yo me sentí en casa. Encontré mi lugar en su mundo, no como su subordinado, ni como su esposo, sino como su compañero, su confidente, su igual. No había más secretos, no había más muros. Y el contrato, el documento que había definido nuestra relación, ahora era solo una hoja de papel sin sentido, una reliquia de un pasado que ya no nos definía. La noche que terminamos nuestra conversación, la encontré durmiendo en el sofá de la sala, con una de mis viejas sudaderas, algo que nunca había usado antes. Parecía tan pacífica, tan vulnerable, tan diferente de la mujer que yo creía conocer. Me arrodillé a su lado y la besé en la frente. Sus ojos se abrieron y una sonrisa se formó en sus labios. No era una sonrisa de negocios, era una sonrisa de amor, y por primera vez en mi vida, supe que era real. Capítulo 11. Reescribiendo las reglas. El contrato de no amor se había vuelto obsoleto, una curiosa nota a pie de página en nuestra historia. Una tarde, sentados en la sala de estar de la mansión, me miró, con una sonrisa en sus ojos. Supongo que este contrato ya no tiene sentido, ¿verdad? Dijo, tomando un sorbo de su té. No después de todo lo que hemos hablado. No, le dije. No tiene sentido. Era una barrera que tú misma construiste para protegerte del amor. Y ahora que los muros están abajo, ya no lo necesitamos. Valeria se levantó y se dirigió a su despacho. Regresó con el documento, el papel crujiendo en sus manos. Lo sostuvo por un momento, como si estuviera sopesando su significado, y luego lo rompió por la mitad, y luego en pedazos más pequeños. Los pedazos cayeron a la alfombra, como si fueran confeti, una celebración silenciosa de nuestra nueva libertad. Esto se siente bien, me dijo. Se siente tan bien, que no entiendo por qué no lo hice antes. La respuesta es simple, Valeria, le respondí. El miedo. Te asustaba la idea del amor, porque era la única cosa que no podías controlar, la única cosa que no podías poner en una hoja de cálculo. Ella se rió, y la risa se sentía tan real, tan natural, que se sintió como música. Sí, tienes razón, me dijo. Y ahora, supongo que tenemos que empezar de nuevo. Tenemos que reescribir las reglas. Nuestras reglas. Y lo hicimos. Empezamos con pequeños pasos. Las conversaciones de negocios en la mesa del desayuno fueron reemplazadas por conversaciones sobre nuestros planes para el día, nuestras esperanzas, nuestros sueños. Los paseos por el jardín se convirtieron en un momento para tomarse de la mano, para reír juntos, para hablar de las cosas que nos importaban. El contacto físico ya no era un acto prohibido, sino una expresión de amor, una forma de recordarnos a nosotros mismos que éramos más que colegas. Valeria también cambió en el trabajo. Se volvió más cercana a su equipo, más humana. Sus decisiones de negocio seguían siendo lógicas y astutas, pero ahora tenían un matiz de compasión, una consideración por la gente que trabajaba con ella. Su equipo lo notó. La vieron reír, la vieron sonreír, y la vieron dejar de ser la fría CEO. Y eso hizo que su equipo se sintiera más cerca de ella, más comprometido con su visión. Nos convertimos en un equipo, no solo en la oficina, sino también en casa. Nuestros proyectos eran nuestros miedos eran nuestros, nuestras victorias eran nuestras. Y a medida que la vida nos lanzaba desafíos, nos dimos cuenta de que nuestro vínculo, nuestro amor, era mucho más fuerte que cualquier obstáculo que se nos presentara. No éramos solo un matrimonio. Éramos una sociedad de amor, una sociedad que había aprendido a confiar en el otro, y una sociedad que, con el tiempo, se volvería una familia. Capítulo 12. La amenaza. Nuestra recién descubierta felicidad no pasó desapercibida. Elías Vance, el magnate de la tecnología que me había revelado la obsesión de Valeria, ahora veía nuestra unión con una nueva hostilidad. Nuestra cercanía, nuestra compenetración, eran una afrenta para él.
Y él no era el tipo de hombre que se tomaba una afrenta a la ligera. Una semana después de que Valeria y yo rompiéramos el contrato, Elías lanzó un golpe. Compró un porcentaje significativo de las acciones de DeAngelo Holdings, lo suficiente para obtener un puesto en la junta directiva. Su objetivo era claro, desestabilizar la compañía y, de paso, destruir nuestra relación. En la primera reunión de la junta directiva, Elías miró a Valeria con una sonrisa de tiburón. Es fascinante ver cómo un simple arquitecto puede tener tanto poder sobre un aseo, dijo, su voz llena de veneno. O deberíamos decir, cómo un simple CEO puede ser tan vulnerable, ahora que el contrato de no amor ya no existe. El resto de la junta directiva, que había visto el cambio en Valeria, se tensó. El aire en la sala se había vuelto denso, cargado de tensión. Pero Valeria no se inmutó. Ella lo miró a los ojos, su rostro una máscara de calma, su voz tan firme como siempre. Elías, dijo, mis decisiones siempre han estado basadas en los mejores intereses de esta compañía. Mi matrimonio no es una debilidad, es una fortaleza. Y te aseguro que no permitirá que nadie, ni siquiera tú, amenace la estabilidad de mi empresa o la de mi relación. Elías, sorprendido por su aplomo, trató de lanzarle otro golpe. ¿Pero qué pasa con el contrato, con la cláusula que te protegía de la locura del amor? ¿Qué nos dices de eso? Fue mi turno de hablar. El contrato, Elías, dije, mi voz resonando con una autoridad que nunca había sentido antes, era un documento sin valor. Era una excusa. La verdad es que mi esposa ha estado enamorada de mí durante años, incluso antes de que nos conociéramos. Y la ironía, Elías, es que el amor que ella sentía por mí y el amor que yo siento por ella, es lo que nos hará más fuertes. Porque el amor no es una debilidad. Es un motor. Y cuando tienes un motor tan poderoso como el amor, no hay nada que pueda detenerte. Las palabras flotaron en el aire, y Elías se quedó sin palabras. La junta directiva se miró, asombrada. Nunca habían visto a Valeria y a mí defendiéndonos de esa manera. Nunca habían visto el amor que se escondía detrás de la máscara. Y en ese momento, se dieron cuenta de que nuestro matrimonio no era un juego de poder, sino una fuerza imparable. En las semanas siguientes, Elías trató de lanzar una serie de ataques contra nosotros, pero cada uno de ellos fue bloqueado por una defensa impecable. Nos volvimos un equipo, no solo en la oficina, sino también en casa. Nuestras discusiones de negocios eran más eficientes, nuestras decisiones eran más astutas, nuestra colaboración era más fuerte que nunca. La amenaza de Elías nos había unido de una manera que nada más podría haber hecho. Y al final, se dio cuenta de que no podía vencernos. No a nosotros dos. Capítulo 13. El legado de amor. La última reunión de la junta directiva del año fue una victoria. No solo habíamos superado los ataques de Elías, sino que también habíamos logrado un crecimiento sin precedentes en la historia de la empresa. Nuestra compañía se había vuelto un faro de estabilidad en una industria volátil. La relación entre nosotros y nuestros empleados se había fortalecido, y la confianza de los inversionistas en nuestro liderazgo se había disparado. Elías Vance, derrotado, se retiró de la junta directiva, vendiendo su participación en DeAngelo Holdings. Su última mirada fue para Valeria. Su expresión era una mezcla de resentimiento y respeto. Has ganado, Valeria, susurró. No entendí la fuerza de tu amor. Y ahora, es demasiado tarde. Te deseo suerte. Ella no respondió. Sabía que él no se estaba disculpando, sino que estaba expresando su derrota. Y sabía que, en ese momento, él se había dado cuenta de que había subestimado el poder de la única cosa que no podía controlar, la única cosa que no podía comprar. Y la única cosa que era más fuerte que cualquier estrategia de negocios, el amor. Una vez que la reunión terminó, me tomó la mano. La calidez de su mano en la mía era una sensación que todavía me sorprendía. Hemos ganado, me dijo, sus ojos brillantes. Hemos ganado todo. Sí, lo hemos hecho, le respondí. Y no lo hubiéramos hecho sin el otro. Caminamos juntos por el pasillo, tomados de la mano, sin una palabra.
El silencio entre nosotros era reconfortante, lleno de una intimidad que se había construido lentamente, con cada conversación, con cada revelación, con cada acto de amor que había sido tan cuidadosamente escondido. La gente en la oficina nos miraba con respeto, con admiración. Ya no éramos la CEO y el arquitecto. Éramos Valeria y Daniel, dos personas que se habían encontrado, que se habían amado, y que habían construido una vida juntos, sin importar el costo. La noche que regresamos a casa, fuimos a su estudio. La puerta estaba abierta. No había más secretos. La vi sacar una caja de debajo del escritorio. Era la caja donde había guardado el contrato, ahora en pedazos. Sacó el álbum de fotos, y lo puso en mis manos. «Es tuyo», me dijo. «Es una parte de mí, de mi pasado, y quiero que lo tengas. Porque ahora, tú eres mi presente, y tú eres mi futuro». Lo miré, las lágrimas rodando por mis mejillas. La foto de mí, en el campus, de espaldas, con una sonrisa en mi cara. Y en el fondo, una silueta borrosa de una chica con el pelo largo y oscuro, observándome. Me di cuenta de que ella nunca me había dejado, incluso cuando yo no sabía que la estaba buscando. La historia de nuestro matrimonio no era la de una fusión de activos, sino la de una búsqueda. Una búsqueda que había durado años, y que había terminado en el lugar más inesperado, un contrato de no amor que se había convertido en un contrato de amor. Y en ese momento, supe que nuestra historia era real, y que nuestro amor, aunque tardío, era tan profundo como el mar. Epílogo, el futuro. Han pasado 3 años desde que rompimos el contrato de no amor. Nuestra vida ha cambiado drásticamente, pero la esencia de nuestra relación se mantiene. Ya no somos solo una sociedad de negocios, sino una verdadera pareja. Los desayunos de negocios han sido reemplazados por conversaciones sobre nuestros planes para el fin de semana. Nuestras caminatas matutinas ya no son sobre estrategias de mercado, sino sobre nuestro amor, sobre nuestros sueños y sobre nuestro futuro. Valeria ya no es la fría CEO. Sigue siendo la mujer de negocios más astuta que conozco, pero ahora, sus ojos brillan con una luz diferente, una luz de amor, de compasión. Y yo, por mi parte, me he convertido en su consejero, su confidente, su igual. Todavía trabajamos juntos, pero ahora, nuestro trabajo es una colaboración de amor, no una asociación de negocios. Hace unos meses, mientras trabajábamos en un proyecto en su estudio, me detuve a mirar una foto de nosotros en su escritorio. Era una foto de nuestra boda, una foto en la que nos mirábamos, con una sonrisa en nuestros labios. La foto estaba enmarcada en un marco de plata, y era el centro de atención de todo su escritorio. Ya no había un contrato enmarcado en su oficina. No había nada que nos recordara el pasado. Solo el amor, el presente y el futuro. La ironía de nuestra historia no ha pasado desapercibida. A menudo, cuando alguien me pregunta sobre nuestra relación, la única cosa que me viene a la mente es la palabra milagro. Un milagro que había sido orquestado por la mujer que más me amaba en el mundo, incluso antes de que yo lo supiera. Y ahora, cuando la veo a ella. La mujer que había estado persiguiéndome en secreto durante años, la mujer que me había hecho firmar un contrato para prohibir el amor, la mujer que había derribado sus propios muros para mostrarme la verdad. Ya no soy su subordinado, ni su esposo. Soy Daniel. Y ella es Valeria. Y juntos, somos una historia de amor tan única, tan extraña, y tan perfecta, que solo podría haber sido escrita por nosotros.